Existe una compañía de vehículos eléctricos que es muy seguida por toda la comunidad de inversores retail y hablamos de Tesla. Luego de una caída del 38% en lo que va del año, hay que ver si estamos ante una muy buena oportunidad o será mejor esperar. Para los que no me conocen, yo soy Alex y en este video conocerás su último reporte de ganancia, gráfico y cuál es su precio objetivo. Así que no olvides suscribirte y darnos un gran like. Arrancamos con una de las compañías más seguidas en el canal y hablamos de Tesla. La empresa no pudo cumplir con las estimaciones tanto de ventas como de beneficios, presentando ingresos de 25.710 millones, un 2% más que el año anterior. La empresa mencionó que el cuarto trimestre fue un trimestre récord, tanto en entregas de vehículos como en la implementación de sistemas de almacenamiento de energía, y menciona que esperan que el modelo Y vuelva a ser el vehículo más vendido de cualquier tipo a nivel mundial. Su EPS fue de 73 centavos por acción. La compañía mencionó que sabe que los clientes siguen de cerca la asequibilidad de los vehículos. Es por esto que siguen de cerca los costos por cada unidad vendida, logrando este trimestre su monto más bajo de unos $35.000 por vehículo, impulsado por la mejora en los costos de materia prima. Pasemos con algunos datos claves del reporte. El total de ingresos del segmento de automoción fue de 19.800 millones, un 8% menos que el año anterior, impactados en parte por 692 millones de dólares provenientes de créditos regulatorios y una reducción de precios en sus principales vehículos. Ahora pasemos con las dos cosas que hicieron caer a las acciones de Tesla. La primera fue su producción y la entrega de vehículos. La producción total de vehículos para este trimestre fue de 459.400, un 7% menos que el año anterior, y entregaron un total de 495.570 vehículos, un 2% más que el año anterior. La segunda razón fue la caída en los ingresos netos, que disminuyeron un 71% con respecto al año anterior, hasta los 2.320 millones. Esto en parte se debió a la dura comparación del año anterior, donde la empresa se benefició por un beneficio fiscal no monetario extraordinario de 5.900 millones. Sin este monto, Tesla hubiese reportado un crecimiento año tras año del 14%. Antes de pasar con el análisis gráfico, no olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis. Es totalmente gratis por el momento. Link en la descripción. En lo que va del año, Tesla lleva una caída del 38%. En el gráfico, Tesla se encuentra en la parte baja de un canal lateral, con un recorrido hasta la siguiente resistencia bastante interesante, del 39% hasta los 348. Si fuera a entrar en una posición, podría esperarla a los 215 y la segunda la esperaría cerca de los $180. El MACD se encuentra intentando hacer un cruce alcista y el RSI en la parte baja. Según Morningstar, Tesla tiene un fair value de unos $250 por acción. En otras métricas, Tesla tiene un PER de 121,92, bastante alto, y un forward de 89,14, ambos mayores a su media de 5 años. Los ingresos han estado creciendo. Actualmente los analistas le dan a Tesla una calificación de mantener, con un precio objetivo de $335 por acción. Antes de pasar con mis opiniones, quiero saber las tuyas. Si luego de estas caídas piensas agregar a Tesla a tu portafolio, te leo en los comentarios. Mis opiniones sobre las acciones de Tesla en 2025. Tesla es una compañía que me encanta. La empresa está dando un giro importante hacia la autonomía y robótica, lo que puede traer muchos beneficios en el futuro. Por eso la fuerte apuesta de la empresa a este cambio de estrategia.
La compañía se disparó en bolsa luego de que Trump ganó la presidencia, pero los fundamentales no acompañaron esta subida y solo era cuestión de tiempo para que la acción se tomara un descanso. Es un punto clave a la hora de invertir, saber cuándo tomar ganancias, al igual que saber cuándo comprar. Muchos me preguntaban a los $400 si era momento de comprar acciones de Tesla, cuando la compañía estaba muy cerca de máximos. La empresa mencionó en su último reporte que tiene planes de habilitar eventualmente una opción de FSD, que es un sistema de conducción parcialmente automatizada, para que este opere sin supervisión, y afirmó que espera comenzar a lanzar su servicio de transporte sin conductores a finales de este año en algunas partes de los Estados Unidos, lo que sería un buen catalizador para las acciones. Otra empresa que subió fuerte luego de que Trump ganó la presidencia fue SoFi. Conoce el último análisis que le hicimos en la parte de arriba. Y gracias a los patrocinadores del canal, por ustedes estos videos son posibles.